El eco de la puerta del vestuario retumbó como un trueno en mi pecho, y allí estaba ella, Marta, con los ojos muy abiertos, congelada en el umbral como si hubiera visto un fantasma. Lucía. ¿Qué demonios?, balbuceó, su voz un hilo de incredulidad que cortaba el aire húmedo y cargado de olor a cloro y sudor. En ese instante mi mundo se derrumbó, mi sujetador aún en la mano, el espejo reflejando mi vulnerabilidad desnuda, y el secreto que había guardado durante meses expuesto como una herida abierta bajo la luz fluorescente. Me llamo Lucía, tengo 28 años y vivo en Murcia, esa ciudad de huertos infinitos y procesiones que parecen no acabar nunca, donde el calor del verano se pega a la piel como una promesa traicionera. Trabajo como profesora de literatura en un instituto del barrio del Carmen, rodeada de adolescentes que sueñan con escapar de las murallas invisibles de sus vidas. Pero mi propia vida era un castillo de naipes, sostenido por sonrisas falsas y silencios que pesaban más que el sol de mediodía sobre el puente viejo. Marta era mi compañera de departamento, la que siempre traía dulces de almendra de las panaderías de la Plaza de las Flores, la que reía con esa carcajada ronca que hacía vibrar las aulas vacías. Ella, con sus 30 años recién cumplidos, su pelo castaño corto que olía a jazmín y sus ojos verdes que parecían guardar los secretos del río Segura. Hétero hasta la médula, casada con un tipo llamado Javier, un arquitecto que pasaba más tiempo en obras de Madrid que en su propia casa. O eso decía ella. Todo empezó 3 meses atrás, en septiembre, cuando el calor aún no había cedido y Murcia se ahogaba en su propia languidez. Habíamos coincidido en el gimnasio del Polideportivo San Antonio, un antro de máquinas oxidadas y sueños de cuerpos perfectos. Yo iba allí para quemar la frustración de otro rechazo amoroso, una chica de Cartagena que me dejó por un futuro incierto en Barcelona, y Marta, según me contó después, para escapar un poco de la rutina. Nuestras sesiones se solaparon por casualidad, yo terminaba mi cardio justo cuando ella empezaba con las pesas. Un día, exhausta, me senté en el banco junto a la máquina de remo, y ella se acercó con una botella de agua en la mano. ¿Eres Lucía, la de las clases de poesía? Me encanta cómo hablas de Lorca en las reuniones. Su sonrisa era como el primer sorbo de limonada en una noche de bando de la huerta, fresca, inesperada, adictiva. Desde entonces, charlamos. Sobre libros, ella devoraba novelas de Almudena Grandes con la misma pasión que yo releía a Galdós, sobre la vida en Murcia, esa mezcla de tradición y hastío que nos ata como las procesiones de Semana Santa. Javier está siempre ausente, me confesó una tarde, mientras estirábamos en el suelo de tatami. A veces me siento como una viuda en vida. Sus palabras se clavaron en mí como espinas de cardo. Yo que había salido del armario a los 18 en una familia conservadora del Aljibe, donde mi madre aún rezaba por esa confusión, que me había llevado a amar a las mujeres, sabía lo que era el vacío. Pero con Marta, era diferente. No era solo empatía, era un tirón en el estómago, un calor que subía por mi cuello cuando sus dedos rozaban los míos al pasar la toalla. La primera vez que la vi vulnerable fue en octubre, durante la feria de Murcia. Las calles del centro bullían de casetas, olor a caldero y guitarras que rasgaban el aire. Yo estaba sola, bebiendo una cerveza en la plaza de Santo Domingo cuando la vi llegar, con un vestido rojo que acentuaba sus curvas suaves y el pelo revuelto por el viento del Guadalentín. Lucía. Gracias a Dios, exclamó abrazándome con fuerza. Javier había cancelado a última hora otra reunión importante y ella, que odiaba las multitudes, se sentía ahogada. Nos sentamos en un banco bajo las luces de farolillos, y habló. Habló de su matrimonio como de una jaula dorada, las noches solitarias, las promesas rotas, el deseo de algo real que la mirara como si fuera el centro del universo. ¿Tú entiendes, verdad? Tú siempre pareces tan libre. Libre. La palabra me quemó. Si supiera que mi libertad era una ilusión, tejida con hilos de soledad y el miedo a confesarle que cada vez que la veía, mi corazón latía como un tambor de tamborilero en la romería de la Virgen. Nuestra amistad creció como los limoneros en los huertos del valle, rauda, jugosa, inevitable. Almorzábamos juntas en el patio del instituto compartiendo pan tomaquet improvisado con tomates del mercado de Verónicas. Ella me contaba anécdotas de su infancia en Lorca, yo le prestaba mis ediciones mañoseadas de La casa de Bernarda Alba, y reíamos de los alumnos que confundían a Quevedo con un rapero. Pero en el gimnasio, todo cambiaba. Allí, sin las máscaras del trabajo, los cuerpos hablaban. La veía sudar, el brillo en su piel olivácea,
la forma en que su camiseta se pegaba a sus pechos, y tenía que apartar la mirada, fingir que ajustaba las pesas. Una vez, después de una clase de spinning, me invitó a su casa para un café y charlar. Negué con la cabeza, riendo. Otro día, Marta. Tengo que corregir exámenes. Mentira. El miedo era más grande, su casa, con fotos de Javier en las paredes, sería mi perdición. Y entonces llegó ese día en el vestuario. Era un martes de noviembre, el aire ya fresco como el mistral que baja de las sierras. Había terminado mi rutina temprano, el cuerpo dolorido por las sentadillas, y me metí en el vestuario de mujeres, vacío a esa hora. Me quité la camiseta con un suspiro mirando mi reflejo, pechos pequeños pero firmes, cicatriz de apendicitis en el abdomen, el tatuaje discreto de una ola en la clavícula, recuerdo de un verano en la playa de Calblanque con una ex que ya no existía. Estaba desabrochando el sujetador cuando la puerta se abrió de golpe. Marta. Con su mochila al hombro, el pelo húmedo por el sudor, y una expresión que pasó de sorpresa a algo que no supe leer, curiosidad. Deseo. Horror. Lucía. ¿Qué demonios? Sus palabras colgaban en el aire, y yo, en pánico, me cubrí con los brazos, el sujetador cayendo al suelo como una hoja muerta. Marta, por favor, sal. Pero ella no se movió. En cambio, cerró la puerta detrás de sí, con un clic que sonó a sentencia. Lo siento, yo. Pensé que estaba sola. ¿Estás bien? Pareces. Su voz se quebró y dio un paso adelante, los ojos fijos en mí, no en mi cuerpo, sino en mi cara, como si buscara una verdad oculta. El silencio se estiró pesado como el humo de una hoguera en las fiestas de primavera. Finalmente recogí mi ropa a toda prisa, vistiéndome con manos temblorosas. No es nada. Solo. Un mal día. Mentira otra vez. El mal día era toda mi vida, expuesta en ese instante. Salimos juntas el pasillo del gimnasio resonando con nuestros pasos desacompasados. Afuera, la noche de Murcia nos envolvió, el olor a jazmín de los jardines del malecón, las luces del río titilando como estrellas caídas. Lucía, ¿puedo preguntarte algo?, dijo ella, deteniéndose bajo un farol. Su rostro, iluminado a medias, parecía el de una estatua renacentista, vulnerable, hermosa, inalcanzable. Asentí, el corazón en la garganta. Ese tatuaje. ¿De qué va la ola? ¿Es por alguien? Tragué saliva. Por una chica, sí. Alguien que me enseñó a nadar en mares revueltos. Ella sonrió, pero había algo nuevo en sus ojos, una sombra, un atisbo de comprensión. O de rechazo. Aquella noche, caminando hacia mi piso en el barrio de San Nicolás, supe que el castillo de naipes había empezado a tambalearse. Los días siguientes fueron un torbellino. En el instituto nuestras miradas se cruzaban en los pasillos como flechas perdidas, la mía cargada de anhelo, la suya de una curiosidad que rayaba en la intrusión. Cuéntame más de esa chica, me pidió una mañana en la sala de profesores, mientras sorbíamos café solo de la máquina expendedora. Le hablé de ella, de nuestras noches en la playa, de cómo el amor lésbico en Murcia podía ser tan asfixiante como liberador, las miradas de los vecinos, las familias que fingían no ver. Marta escuchaba, inclinada hacia mí, su rodilla rozando la mía bajo la mesa. ¿Y ahora? ¿Amas a alguien más? Su pregunta fue un puñal. No lo sé, mentí. Porque si lo sabía, la amaba a ella con una ferocidad que me aterrorizaba. Una semana después, la invitación llegó por WhatsApp, cena en mi casa. Javier está en Madrid. Solo nosotras. Trae vino. Mi pulso se aceleró como en una procesión de tambores. ¿Era una trampa? ¿Una oportunidad? Fui con una botella de Jumilla tinto y el corazón en vilo. Su piso en el Espinardo era un caos acogedor, libros apilados, plantas marchitas en las ventanas, fotos de bodas en las paredes que me pinchaban como espinas. Cenamos paella de conejo, hecha por ella, con ese arroz que se pegaba al paladar como un beso, y el vino fluyó como el Segura en crecida. Hablamos de todo, de la soledad que carcome los matrimonios, de los sueños postergados, de cómo Murcia, con su belleza agobiante, nos mantenía atadas. A veces me pregunto si elegí mal, confesó, los ojos vidriosos. Javier es bueno, pero no me ve. No como tú me ves a mí.
Aquellas palabras me paralizaron. Me veía. ¿Pero cómo? ¿Como amiga, como confidente o como algo más? La noche avanzó y cuando la ayudé a recoger la mesa, su mano se demoró en la mía. El aire se cargó de electricidad, como antes de una tormenta de verano. Lucía, gracias por estar aquí. Eres especial. La abracé un abrazo casto, pero mi cuerpo traicionero se tensó contra el suyo. Olía a vainilla y a vino, y por un segundo juré que se inclinaba hacia mí. Pero entonces el teléfono sonó, Javier. Ella se apartó, riendo nerviosa. Lo siento. El deber llama. La dejé allí con el eco de mi deseo resonando en el pasillo. Desde esa cena, algo cambió. Nuestras sesiones en el gimnasio se volvieron rituales cargados de subtextos, miradas que duraban un segundo de más, roces accidentales que no lo eran del todo. Marta empezó a vestirse de forma diferente, leggings que acentuaban sus piernas tonificadas, tops que dejaban ver un hombro, y yo, tonta, interpretaba cada gesto como una señal. Estás radiante, le dije una tarde, mientras hacíamos abdominales lado a lado. Ella se sonrojó bajo el fluorescente del techo. Es por ti, ¿sabes? Me motivas. Mi corazón dio un vuelco. ¿Era posible? En Murcia, donde las pasiones se cuecen a fuego lento como un guiso de arroz con costra, el deseo heterolésbico era un tabú envuelto en chismes de vecinas y miradas torcidas en las plazas. Pero la realidad irrumpió como un chaparrón de invierno. Una mañana de diciembre, durante la asamblea del instituto, Javier apareció de sorpresa. Alto, con barba recortada y esa sonrisa de anuncio de colonia, besó a Marta en la mejilla delante de todos. Cariño, vine a verte. ¿Cena esta noche? Ella asintió radiante, pero yo vi el esfuerzo en sus ojos, la máscara de esposa perfecta. Me excusé temprano fingiendo un dolor de cabeza, y corrí al baño a llorar. ¿Por qué dolía tanto? Porque la amaba, y el amor no pide permiso para destrozarte. Esa noche no pude dormir. Murcia, con su silencio nocturno roto solo por el ladrido de perros lejanos, me parecía una cárcel. Recordé mi propia historia. A los 20 en la Universidad de Murcia, había amado a una compañera de clase, Ana, con la inocencia de quien cree que el primer amor es eterno. Pero Ana se casó con un chico del coro de la catedral, y yo quedé hecha trizas, vagando por los huertos del Espinardo como un fantasma. Desde entonces, juré no enamorarme de heterosexuales. Son minas terrestres, me dijo mi terapeuta, una lesbiana jubilada de los 70 que bebía horchata en vasos de cristal. Pero Marta no era una mina, era un incendio forestal, y yo me había lanzado de cabeza. Al día siguiente ella me llamó. Lucía, ¿puedes venir? Necesito hablar. Su voz temblaba. Fui a su piso sin pensarlo, el frío de diciembre calando mis huesos. Me abrió la puerta con los ojos rojos, el pelo revuelto. Javier y yo discutimos. Dice que estoy distante, que paso demasiado tiempo contigo. Se sentó en el sofá, abrazando una almohada como escudo. Pero es que tú me entiendes, Lucía. Con él todo es rutina, cenas frías, sexo mecánico, promesas vacías. Sus palabras me golpearon como olas en la playa de los Alcázares. ¿Y qué quieres tú, Marta? La pregunta salió ronca, cargada. Ella me miró, los ojos verdes nublados. Quiero sentirme viva. Como cuando estamos juntas en el gimnasio, o charlando hasta la madrugada. En ese momento el secreto que guardaba se agrietó. Me acerqué sentándome a su lado, mi mano sobre la suya. Marta, hay algo que debo decirte. Pero las palabras se atascaron. En cambio, lloró, y la abracé. Su cabeza en mi hombro, su cuerpo temblando contra el mío. Fue casto, puro consuelo, pero mi pulso martilleaba como en una batalla. Cuando se calmó, se apartó y sonrió débilmente. Eres la mejor amiga que he tenido. No sé qué haría sin ti. Amiga. La palabra fue un veneno dulce. Las semanas siguientes fueron un baile peligroso. Celebramos Navidad juntas, ella escapando de la familia política en Lorca, yo huérfana emocional de las mías. Paseamos por el bando de la huerta, comiendo buñuelos de calabaza en las casetas, y por un instante, bajo las guirnaldas, me besó la mejilla. Feliz Navidad, mi Lucía. Mi Lucía.
Aquello me desarmó. Pero el conflicto latía debajo. Javier notaba algo, me lanzaba miradas frías en las fiestas del profesorado, y Marta, dividida, empezó a cancelar planes. Lo siento, amor, no, amiga, Javier insiste en tiempo de pareja. El punto de quiebre llegó en enero con la llegada de las cabalgatas de Reyes. Murcia se llenaba de caramelos y risas infantiles, pero para mí era una farsa. Encontré a Marta en el gimnasio, sola, golpeando el saco de boxeo con furia. Maldito sea, gruñía entre golpes. Me acerqué tocando su hombro. Háblame. Se giró sudorosa, los ojos furiosos. Javier me engañó. Lo supe por un mensaje en su teléfono, una amante en Madrid, llamadas a medianoche. Su voz se quebró y cayó en mis brazos sollozando. La llevé al vestuario, irónico no, y allí, sentadas en el banco frío, le confesé todo. No con palabras, sino con un gesto, limpié sus lágrimas con el pulgar, y mis labios rozaron los suyos en un beso tentativo, suave como el roce de una hoja. Ella no se apartó. Al contrario, respondió, un beso torpe exploratorio, lleno de lágrimas saladas y deseo reprimido. Fue el momento más vivo de mi vida, sus manos en mi nuca, su aliento cálido, el mundo reduciéndose a ese vestuario que olía a vinagre y promesas. Lucía, murmuró contra mi boca. Pero entonces el sonido de la puerta, una limpiadora entró, tarareando una copla. Nos separamos jadeantes, riendo nerviosas como adolescentes. ¿Esto qué significa?, preguntó ella, los ojos grandes. Significa que sientes algo. ¿Por mí? Ella asintió, pero el miedo asomaba. Soy hétero, Lucía. O eso creía. ¿Y Javier? ¿Y todo? Aquella noche en mi piso hablamos hasta el amanecer. Le conté mi verdad, el amor por las mujeres, la soledad en Murcia, el terror a ser rechazada de nuevo. Ella confesó su confusión, el matrimonio como refugio seguro, el deseo de aventura que Javier había apagado. Contigo me siento vista. Deseada. Nos besamos de nuevo lentos, explorando con ternura. No pasó de eso, nada carnal, solo almas entrelazadas. Pero al alba, cuando se fue, dejó una grieta, necesito tiempo. No le digas a nadie. El secreto nos unió y nos separó. En el instituto fingíamos normalidad, sonrisas en los pasillos, notas en los cajones de las mesas. Pero Javier olía la tormenta. Una tarde me acorraló en el aparcamiento. Quédate lejos de mi mujer, ¿entiendes? Sé lo que eres. Sus palabras fueron un latigazo, homofobia pura, envuelta en celos. No soy una amenaza, Javier. Solo su amiga. Mentira piadosa. Él se rió, amargo. Amiga. Claro. Marta, ajena, planeaba dejarlo. Quiero intentarlo contigo, me dijo en un mensaje, el corazón latiéndome en los oídos. Pero el destino, caprichoso como el viento de levante, intervino. Una noche de febrero, durante la feria del ganado, recibí una llamada. Lucía, ven. Por favor. Su voz era un hilo roto. Corrí a su piso, el frío mordiendo mis tobillos. Allí, en la sala, Javier con maleta en mano. Me voy, Marta. Si prefieres a esa. No terminó. Ella lloraba, yo paralizada en la puerta. No es lo que piensas, balbuceé. Pero él ya lo sabía, un amigo en común, chismes del gimnasio, el veneno de la traición hetero. La escena se grabó en mi retina como una estampa de Semana Santa. Javier, con la mandíbula tensa, los ojos inyectados en bilis, Marta, deshecha en el sofá, el vestido arrugado como su alma, y yo, en el umbral, sintiéndome como la pecadora en una procesión de flagelantes. Fuera de mi casa, gritó él señalándome. Tú, la pervertida que corrompe a mi mujer. La palabra pervertida me atravesó como una saeta, evocando ecos de mi juventud en el aljibe, donde los curas predicaban contra esos vicios antinaturales. Marta se levantó tambaleante. Basta, Javier. No es su culpa. Es la mía. Yo la besé. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el tic-tac del reloj en la pared, un souvenir de águilas que parecía burlarse de nosotros. Javier palideció, luego enrojeció como un toro en la plaza de Ceejín. ¿La besaste?
A una mujer. Eres. No terminó la frase, el asco le ahogaba. Marta, con voz firme por primera vez, lo enfrentó. Sí. La amo. O al menos lo que siento por ella es más real que lo nuestro desde hace años. Sus palabras fueron mi salvación y mi condena. Javier recogió su maleta, escupiendo veneno. Estás loca. Y tú, Lucía, pagarás por esto. Todos lo sabrán en el instituto, en Murcia entera. La puerta se cerró con un portazo que sacudió las paredes. Marta se derrumbó en mis brazos, sollozos que me empapaban la blusa. Lo siento tanto, murmuraba. La abracé susurrando consuelos en su pelo. No es tu culpa. El amor no pide permiso. Pero en mi interior, el pánico crecía como maleza en los huertos abandonados. Javier no era de los que callan, era de los que encienden hogueras con chismes. Y Murcia, mi Murcia amada y traidora, devoraba secretos como un pantano. Los días siguientes fueron un calvario. En el instituto las miradas se volvieron cuchillos, susurros en los pasillos, notas anónimas en mi mesa, maricón de mierda garabateado en un papel arrugado. Javier había hablado claro con el director, con los compañeros de departamento, incluso con padres de alumnos. Es un escándalo, me dijo el jefe en su oficina, oliendo a colonia barata. 2 profesoras. Involucradas. Piensa en los niños. Quise gritar que el verdadero escándalo era su hipocresía, pero tragué saliva. No hay nada impropio, señor. Somos adultas. Él suspiró paternalista. Ten cuidado, Lucía. Esto es Murcia, no Ámsterdam. Marta, por su parte, se hundió en la culpa. Debería haberlo manejado mejor, me dijo en un café clandestino en la Plaza de las Flores, donde el aroma a pasteles nos ahogaba. Estaba demacrada, ojeras como medias lunas bajo sus ojos verdes. Javier se fue a casa de su madre en Totana. Dice que necesita espacio, pero sé que es el fin. Intenté consolarla, pero el conflicto me carcomía. ¿Era esto amor, o solo un rebote de su matrimonio roto? Dame tiempo, suplicó. Necesito procesar. Asentí, pero el tiempo era un lujo que no teníamos. El primer golpe real llegó una semana después. Una mañana al entrar en el aula, encontré pintadas en la pizarra: Lucía la lesbiana, vete al infierno. Los alumnos, un mar de caras curiosas y crueles, fingían inocencia. Llamé al bedel, limpié con manos temblorosas, pero el daño estaba hecho. Aquella tarde Marta me encontró en el gimnasio, nuestro santuario profanado. Lo vi, dijo abrazándome. Es por mí. Te estoy destruyendo. Sus lágrimas en mi hombro fueron sal en la herida. No, Marta. Es por el miedo. El de ellos, no el nuestro. Pero el miedo también nos tocaba. Empezamos a vernos en secreto, paseos al atardecer por el jardín de Florida Blanca, donde los flores silvestres ocultaban nuestras manos entrelazadas, cenas en mi piso, cocinando migas con chorizo y hablando de futuros imposibles. Imaginemos que nos mudamos a Valencia, proponía ella, los ojos brillantes. Libres, sin juicios. Yo sonreía, pero el peso de Murcia, sus tradiciones asfixiantes, sus lenguas viperinas, nos anclaba. Una noche, después de un beso profundo en mi sofá, me confesó su secreto más oscuro: antes de Javier, tuve una amiga. En la universidad. Nos besamos una vez, en una fiesta. Me aterroricé y la evité para siempre. Pensé que era un error. Su vulnerabilidad me rompió. No era un error. Eras tú, Marta. Tu verdad. Sin embargo, la traición acechaba. Javier no se contentaba con el divorcio, quería venganza. Una tarde recibí un email anónimo, fotos borrosas de nosotras en el gimnasio, abrazadas, con un asunto que helaba la sangre: sal de Murcia o te arrepentirás. El pánico me invadió. ¿Quién? Él. ¿Un aliado? Se lo conté a Marta, y su rostro se endureció. Lo mataría. Pero en lugar de unirnos, nos dividió. Ella empezó a dudar: quizá deberíamos parar. Por tu seguridad. Sus palabras fueron un abismo. ¿Parar? ¿Después de todo? Gritamos la primera vez, acusaciones volando como confeti en una batalla. Tú me metiste en esto, le espeté.
Y tú me salvaste, replicó ella, sollozando. El clímax se gestó en marzo con la llegada de la primavera y sus tormentas traidoras. Marta me invitó a una escapada, un fin de semana en la costa cálida, solo nosotras. Acepté desesperada por un respiro. Alquilamos una casita en Águilas, con vistas al mar que rugía como nuestras emociones. Allí, libres por fin, nos entregamos a la intimidad emocional, caminatas por la playa al amanecer, donde el sol teñía las olas de oro, noches hablando de miedos, de sueños, ella quería escribir, yo enseñar en una universidad lejana. Te amo, Lucía, me dijo una noche bajo las estrellas, su cabeza en mi regazo. No como a una amiga. Como a una mujer. Lágrimas rodaron por mis mejillas. Era real. Nuestro. Pero el idilio duró poco. El domingo al volver un paquete esperaba en mi buzón, cartas de Marta, robadas de su piso con confesiones privadas sobre su confusión sexual, y una nota, ahora todos lo sabrán. Por Javier. El corazón me falló. Ella lo negó todo, no fui yo. Debe ser él, buscando dinero en el divorcio. Pero la duda se plantó como una espina. ¿Y si era ella arrepintiéndose, traicionándome para volver al redil hétero? La confronté en su piso, voces alzadas hasta que los vecinos golpearon la pared. Confía en mí, suplicó. No puedo, grité y salí corriendo, la lluvia empapándome como lágrimas del cielo. Aquella noche sola en mi piso, el abismo me tragó. Murcia con su belleza cruel, el río Segura fluyendo indiferente bajo el puente parecía burlarse. ¿Cómo había llegado aquí? De un beso robado a esta traición que me desangraba. Los días que siguieron a esa confrontación fueron un purgatorio gris, como el cielo de Murcia encapotado antes de la lluvia torrencial. Me encerré en mi piso del barrio de San Nicolás, ignorando llamadas, apagando el móvil como si pudiera apagar el dolor. El instituto se convirtió en un campo minado, el director me sugirió una baja temporal por estrés, y los alumnos, crueles en su inocencia, cuchicheaban a mis espaldas. La profe les vi oí susurrar a una niña de 15 años, y el eco me persiguió hasta el baño, donde vomité el desayuno a medio comer. Marta intentaba contactarme, mensajes suplicantes, por favor, hablemos. Te lo juro, no fui yo, flores de azahar dejadas en mi puerta, que pisoteé en un arrebato de rabia. La traición dolía porque era profunda, no solo un acto, sino una grieta en la confianza que habíamos construido con besos y confidencias. ¿Cómo saber si era inocente? Javier, ese bastardo, había desaparecido en Totana, pero sus aliados, amigos comunes, un primo que trabajaba en el ayuntamiento, esparcían el veneno. Una tarde mi madre llamó desde el aljibe, Lucía, hija, ¿qué es eso que dicen de ti y una mujer casada? Vergüenza para la familia. Colgué las lágrimas quemando. En Murcia el honor familiar pesa más que el amor propio. Necesitaba aire, perspectiva. Conduje hasta los huertos del Valle de Guadalentín, donde los limoneros en flor perfumaban el viento como un bálsamo. Allí, sentada en un banco de piedra junto a un canal, lloré por nosotras, por el potencial de un amor que florecía como esas naranjas maduras, solo para pudrirse en la vid. Recordé las palabras de Lorca, que tanto enseñaba, el amor no se mira, se siente. Pero, ¿y si el sentimiento era una ilusión, un espejismo del desierto emocional? Una semana después el destino, o el masoquismo, me empujó de vuelta. Una nota bajo la puerta, café en Florida Blanca. 5 de la tarde. Por favor. Fui, el corazón un puño en el pecho. Ella estaba allí, bajo el cenador de flores, con un vestido azul que realzaba su palidez. Lucía, murmuró, levantándose. No la abracé, me senté, rígida. Habla. Sacó un sobre, documentos del divorcio firmados por Javier, y un informe policial. Lo pillaron. Contrató a un detective para espiarnos, pero el tipo era un estafador. Las cartas eran suyas, falsificadas para chantajearme. Mostró pruebas, emails, facturas. Mi rabia se desinfló como un globo pinchado. Dios, Marta. Lo siento. Ella negó con la cabeza, lágrimas cayendo. Yo lo siento más. Por dudar de mí, por dejarte sola. Nos abrazamos entonces, un abrazo que duró minutos, el mundo disolviéndose en el rumor de las fuentes. Pero la reconciliación no borró las cicatrices.
El instituto lo sabe todo, confesé. Me miran como a una apestada. Ella apretó mi mano. Lucharemos juntas. Hablaré con el director, con quien sea. Su determinación era fuego, pero yo veía las grietas. Su familia en Lorca, conservadora como un relicario, la amenazaba con desheredarla, mis propias dudas sobre un amor nacido de las cenizas de otro. El resurgir fue frágil. Volvimos al gimnasio, pero el vestuario ahora era un recordatorio punzante, evitábamos mirarnos allí, cambiando en cabinas separadas. En cambio buscábamos refugios, el malecón al atardecer, donde el segura lamía las orillas como un amante paciente, la catedral, donde rezábamos en silencio no a Dios, sino a nosotras. Quiero ser valiente, me dijo una noche en mi cama, solo abrazadas, cuerpos entrelazados en inocencia. Por ti. Le besé la frente. Ya lo eres. Pero los conflictos no cesaban. Una manifestación lésbica en la plaza de Cardenal Belluga nos unió, caminamos cogidas de la mano, gritando consignas contra la homofobia, el sol de abril calentando nuestras pieles. Fue catártico hasta que un grupo de hombres, borrachos de cerveza de las terrazas, nos insultó mariconas, idos a Barcelona. Marta se tensó, pero yo la apreté, ignóralos. Somos más fuertes. Aquella noche en casa su vulnerabilidad salió, tengo miedo, Lucía. ¿Y si no puedo? ¿Y si soy solo una hétero confundida jugando con tu corazón? Sus palabras me helaron. Entonces déjame ahora, antes de que sea tarde. Silencio. No puedo. Te necesito. El clímax inesperado estalló en mayo, durante las fiestas de primavera. Murcia era un torbellino de tambores, bantoles y olores a pólvora de los castillos de fuegos artificiales. Habíamos planeado una noche juntas, cena en una taberna del centro, luego bailar en la carpa del bando. Pero Javier reapareció como un espectro. Me interceptó en la Plaza de las Flores, ebrio, con ojos de loco. Tú. Por tu culpa perdí todo. Intentó agarrarme, pero un amigo lo contuvo. Grité, el pánico subiendo. Marta llegó corriendo, alguien la avisó, y lo enfrentó, déjala en paz. El divorcio es por ti, por tus infidelidades. El río, histérico. Mentirosa. Tú y tu amante lésbica. Todos lo saben. La multitud se arremolinó, murmullos convirtiéndose en griterío. Un flash, alguien grababa con el móvil. Javier se abalanzó no sobre mí sino sobre ella, un empujón que la hizo caer, raspándose la rodilla en el empedrado. El caos estalló, puñetazos, gritos, la policía de fiesta interviniendo. Yo me arrodillé junto a ella, limpiando la sangre con mi pañuelo, poca, pero simbólica. Marta, mírame. Estoy aquí. Sus ojos, nublados por el dolor, se clavaron en los míos. Te amo, susurró. En ese instante, bajo las luces parpadeantes y el rugido de la fiesta, supe que era verdad. Javier fue detenido por alteración del orden, pero el daño estaba hecho. El vídeo se viralizó en grupos de WhatsApp locales, escándalo lésbico en las fiestas. Mañana, Murcia entera lo sabría. En el hospital, solo rasguños, pero chequeo por si acaso, Marta tomó mi mano. No más secretos. Quiero que el mundo sepa. Pero yo, exhausta, dudé. ¿A qué precio? Mi trabajo, tu familia. Aquella noche en el hospital, con el olor a desinfectante impregnando el aire y el zumbido de las máquinas como un mantra monótono, tomamos la decisión que lo cambiaría todo. Marta, con la rodilla vendada y el rostro pálido bajo las luces frías, me miró con una determinación que no le había visto antes. No más huidas, Lucía. Vamos a pelear. Juntas. Asentí, aunque el miedo me atenazaba como una garra. Murcia, con su fachada de hospitalidad, las sonrisas en las verbenas, los abrazos en las procesiones, ocultaba un corazón conservador que ahora nos escupiría como a huesos de aceituna. Al día siguiente el escándalo explotó. Periódicos locales como La Verdad publicaron una nota velada: incidente en fiestas de primavera involucra a docentes. Redes sociales bullían, hashtags como Murcia intolerante y amor es amor, pero también veneno puro, esas degeneradas corrompiendo la ciudad. El instituto nos suspendió provisionalmente y mi madre cortó lazos. Una llamada fría: no vuelvas hasta que te cures de esa aberración. Marta, por su parte, enfrentó a su familia en Lorca,
si no me aceptan, no soy vuestra hija. Su madre colgó, pero su hermana, sorprendentemente, envió un mensaje: estoy contigo. Ven cuando quieras. El aislamiento nos unió en una burbuja frágil. Nos mudamos temporalmente a mi piso, convirtiéndolo en un refugio: velas de cera de abeja de los mercados, libros apilados como fortalezas, cenas de ensalada murciana con atún y pimientos asados que cocinábamos riendo, a pesar de todo. Hablábamos horas, de nuestras infancias, ella, en fiestas de moros y cristianos donde soñaba con ser la heroína, yo, escondiendo revistas de poetisas lésbicas bajo el colchón. Nunca imaginé esto, confesaba ella, trazando círculos en mi palma con el dedo. Amar a una mujer. Pero contigo es natural como respirar el aire del Guadalentín. Sus palabras curaban, pero las noches traían pesadillas: Javier libre bajo fianza amenazando, el paro acechando, el exilio emocional de nuestra ciudad. El alto trago llegó en junio con el juicio por agresión de Javier. El tribunal en el Palacio de Justicia de Murcia era un hervidero: periodistas locales, curiosos del barrio, hasta un grupo de activistas LGTB con pancartas que nos coreaban al entrar. Marta testificó primero, voz firme: mi exmarido me empujó por celos. Lucía es inocente, solo me protege. Yo seguí, relatando el acoso, las fotos, el email. Javier desde el banquillo me fulminaba con la mirada, pero su abogado balbuceaba excusas: alcohol, provocación. El juez, un hombre de cejas canosas y acento huertano, dictaminó: 3 meses de cárcel condicional, orden de alejamiento. Salimos al sol cegador, abrazadas, mientras flashes nos cegaban. Ganamos, susurró ella. Pero yo sabía, las batallas reales no se libran en tribunales. El regreso al instituto fue un campo de minas emocional. El director, avergonzado por la publicidad, nos reintegró con un incidente cerrado. Pero los colegas variaban: algunos, como la profe de matemáticas, nos trajeron empanadas de cabello de ángel en gesto de apoyo, otros, nos esquivaban como a la peste. Los alumnos sorprendentemente fueron el bálsamo: una niña de mi clase me regaló un dibujo, 2 mujeres cogidas de la mano bajo un arco iris murciano. Por ser valiente, profe. Lloré en el baño, no de tristeza sino de esperanza. Marta y yo crecimos en esa fragua. Empezó terapia una psicóloga de Cartagena especializada en identidades fluidas, y yo la acompañé, desentrañando mis propios miedos, el terror al abandono, heredado de amores pasados. No eres un rebote, me aseguró una tarde en el río, sentadas en el malecón con helados de turrón. Eres mi elección. Planeamos un futuro modesto: ella escribiría cuentos inspirados en nuestras locuras, yo quizás, un blog sobre amor queer en el sur. Murcia no nos echaría, la conquistaríamos paso a paso. El final no fue de cuento de hadas, sino humanamente imperfecto. En agosto, durante la romería de la Virgen de la Fuensanta, subimos la cuesta con miles de murcianos, nuestras manos entrelazadas visibles para todos. No hubo aplausos, pero tampoco abucheos, solo miradas curiosas que se volvían indiferentes. Javier cumplió su pena en silencio y su sombra se desvaneció como niebla matutina. Mi madre, tras meses de silencio, envió una carta: hija, no entiendo, pero te quiero. Ven a casa. Lágrimas empañaron el papel. Hoy, 1 año después, caminamos por el puente viejo al atardecer, el Segura susurrando secretos antiguos. Marta, con su pelo corto ahora teñido de reflejos cobrizos, me besa la sien. Gracias por no rendirte. Yo sonrío, el corazón pleno por primera vez. Gracias por entrar en ese vestuario. Nuestro amor no es perfecto, hay discusiones por tonterías, como quien lava los platos después de una paella, pero es real, forjado en fuego y lágrimas. En Murcia, donde las pasiones arden como las hogueras de San Juan, encontramos nuestra verdad, no en la huida, sino en el abrazo al caos. Y así, en esta ciudad de huertos y ríos, de procesiones y procesiones de vida, aprendimos que el amor lésbico no es un escándalo, sino una celebración. Una que, contra todo, florece.